Hoy el Señor escuchó los corazones de un pueblo, no escuchó instrumentos, sino corazones necesitados de expresar gratitud, alabanza al Dios que nos ama. Amén. Por favor, levante sus manos al cielo. Démosle gracias al Señor porque tú eres el Dios que nos has enseñado que no miras lo que miran los hombres, lo externo, tú miras el corazón. Y Señor, queremos agradarte en todo tiempo. Tu palabra dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Yo que lo escudriño. Y Señor, queremos que tu palabra, Señor, escudriñe nuestro corazón y nos enseñe a ser encaminados conforme a tu voluntad. Sabemos, mi Dios, que tú nos has escogido con propósito y queremos aprender a depender de ti, a tener esa correcta relación contigo. Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos tus escogidos, somos predestinados para el propósito eterno por el cual tú nos has permitido vivir en este tiempo. En el nombre bendito de Cristo te agradezco por la palabra que tú envías en esta hora para bendecirnos y edificarnos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir un tema que hemos titulado Aprendiendo a resistir en el día malo. Amén. Dígase conmigo, tengo que aprender a resistir en el día malo. La hermana Julita hablaba de que así como Dios le dio la salida a Job, a David, Dios le dará la salida a usted también. Amén. Porque Dios nos quiere capacitar para que podamos resistir esos tiempos de adversidad, esos tiempos difíciles que pueden venir a nuestras vidas. Pero Dios nos quiere dar, conforme a su palabra, las instrucciones necesarias para que podamos nosotros creer que Él siempre estará con nosotros en medio de todas las vicisitudes que puedan venir. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos habla en una forma clara, concisa, que hay una lucha espiritual. Estamos en medio de los avances más importantísimos que ha tenido la humanidad de tecnología, y esto en cierta manera aparta al hombre de una realidad espiritual. Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que cautiva nuestra atención, porque no podemos decir que no nos cautiva cómo ha ido avanzando la tecnología, hace que el hombre sea más insensible a lo espiritual, tanto lo que nos pertenece a nosotros de la luz, como también lo que viene de la oscuridad a querernos estorbar. Entonces de eso quiero platicarle. Hay dos reinos, reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero nosotros no lo vamos a entender con nuestra mente, sino que tenemos que ir aprendiendo a discernir de qué manera se desarrolla el reino de las tinieblas y se desarrolla el reino de la luz al cual pertenecemos. Somos hijos de Dios, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces hay una batalla en cada persona que decide voluntariamente rendir su vida a Cristo. Cuando rinde su vida a Cristo, no la está rindiendo a ninguna religión, no la está rindiendo ante una organización, aunque nosotros como iglesia, Misión Cristiana Genesaret, somos una organización, pero sobre la organización somos parte del reino, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Entonces la escritura nos habla que nosotros pertenecemos al reino de la luz. La palabra dice que debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces, en cierto momento tenemos que aprender a vivir en el reino admirable de Cristo y reconocer de qué manera el enemigo nos quiere persuadir, nos quiere engañar y nos quiere sacar. Voy a utilizar palabras claves y la palabra profética nos habló también, pero dijo otra palabra la hermana Irene cuando estaba dirigiendo, dijo cuando oró fue, cuando no ignoremos las maquinaciones del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces mucho de lo que tenemos que aprender
es de acuerdo a la ayuda que nos va a dar el Espíritu Santo, porque todo lo que está escrito con un propósito, adiestrarnos y prepararnos. Pero ¿sabe cuál es la más grande mentira que tiene el diablo para ir avanzando, robando, matando y destruyendo? Es la maquinación de la persuasión. ¿Se recuerda que hace unas semanas atrás le hablé sobre la persuasión diabólica? ¿Se recuerda o no? Lo apuntó. Va a haber examen hoy. Entonces, hermanos, ¿y sabe cuál es qué es lo que sucede? Hoy vemos que las iglesias no hablan de la batalla espiritual, no hablan de la guerra espiritual. Otra palabra clave que utilizó la hermana Irene en el culto, y ya no sabía nada, es que tenemos que ganar la batalla de nuestra mente. Por favor, póngase su dedito acá en la mente, ¿verdad? Aquí no lo digo. Este es un campo de batalla. Amén. Este es un campo de batalla. El enemigo quiere afectarnos en nuestras vidas. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a las citas bíblicas para desarrollar esta primera parte del tema. Efesios capítulo 6, verso número 13. Ahí le va a aparecer en pantalla, apúntelo nada más. ¿Estamos? Dice, desde el verso número 10 habla sobre la guerra espiritual. Y dice aquí en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos vamos a ir hablando por partes de acuerdo a lo que el Señor habló a mi corazón en estos últimos días, y el Señor hoy en la madrugada me daba la manifestación de lo que quería que hablara hoy. Entonces dice la Escritura que todos los cristianos tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se le aprende de memoria todo lo que habla este texto bíblico sobre el yelmo, la armadura, el escudo, la espada, el cinturón, el calzado, que es el apresto del evangelio. Hoy no lo vamos a tocar. Hoy solamente quiero que usted pueda darse cuenta que tenemos que discernir sobre la armadura de Dios. Todos tenemos que tener la armadura de Dios, pero con la revelación que nos da el Espíritu. Pero nos vamos a enfocar en este punto importante, que hay un día malo. Al cristiano le va a tocar un día malo. Y por favor tenemos que estar conscientes. Hace el martes yo hablaba, los momentos difíciles en la vida de una persona se dan por dos causas. A causa del evangelio, en obediencia al evangelio, o por causa de la desobediencia del evangelio. Si sufrimos a causa de la obediencia al evangelio, somos bienaventurados. Pero si alguien sufre a consecuencia de la desobediencia al evangelio, pues es la retribución, es el pago de su desobediencia. Pero el Dios que tenemos, el Dios que es fiel y justo, nos perdona y nos ayudará a salir del problema. Amén. Amén. Pero entonces enfoquémonos que hay una lucha espiritual, porque la palabra lo habla en forma clara. Hay que resistir en el día malo. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra que los días malos son producidos por el enemigo, por el reino de las tinieblas. Estábamos compartiendo en una reunión con pastores de la iglesia y estábamos hablando al respecto de que el diablo no puede ser omnipresente. El diablo no está en todos lados. El diablo opera en las regiones celestes, y lo que opera en este mundo son los espíritus inmundos, las huestes espirituales, los demonios. Entonces hay millones y millones. Entonces algo bien importante en la palabra es recordar lo que está escrito. Dice la palabra que Satanás, cuando fue echado del cielo, se trajo ¿cuántas partes de ángeles? La tercera parte de los ángeles. Tercera parte. Y cuando la palabra nos enseña que los ángeles son millones y millones y millones y millones de ángeles.
Ahora la pregunta es, ¿cuántos demonios están moviéndose en las regiones? En todo este aspecto. Entonces sabe que lo que sucede en este tiempo es que la gente dice, no hombre, no hay que ser tan exagerado, es que el pastor lo está metiendo. Yo no estoy asustando con el diablo, hermano, ni con los demonios. Yo estoy enseñando que mayor es el que está con nosotros, amén. Mayor es el que está con nosotros. El poder de la maldad existe, pero existe el poder del Cristo bendito, que dice la palabra que anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz, exhibiendo a los principados y a las potestades derrotados. Por eso en el nombre poderoso de Cristo somos más que vencedores. Pero sabe que el enemigo persuade para que no vayamos a la Biblia, para que no estudiemos la palabra. La gente se conforma de venir a la iglesia. Bendito sea Dios que usted es una simiente que aprovecha todo el tiempo y escudriña la palabra y está apuntando y está anhelando más, ¿verdad? Yo soy hijo del Dios que llama las cosas que no son como que si fueran. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, los días malos son producidos por los demonios a través de dardos encendidos de él. Dice la palabra en forma clara, dardos encendidos del maligno. Entonces el día malo es producido por esos dardos. Hoy quiero hablarle de los dardos en una forma muy general. Entonces los dardos que vienen o son lanzados por los demonios tienen dos campos de batalla: la mente y el corazón. Amén. ¿Me está siguiendo? De la mente son los pensamientos. Y el corazón, pues no es el corazón humano, sino el corazón lo llamamos porque es parte del alma, que son nuestras emociones. Entonces los dardos son lanzados para que en cierto momento la persona que decidió reconocer a Cristo como Señor y Salvador es trasladado del reino de las tinieblas al reino admirable de Cristo. Antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Seguíamos la corriente del príncipe de la potestad de los aires, dice la palabra. Ahora tenemos que aprender a seguir al Dios Todopoderoso, al que crió todos los cielos y la tierra y todas las creaciones angélicas. Pero el diablo, el Señor lo reprenda, se rebeló ante su creador. Entonces tenemos que tener bien claro de qué manera tenemos que ser resguardados en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque ahí es en donde ataca el enemigo. Pero entonces el Señor hablaba a mi corazón, el ataque no es tan artero, no es que el dardo venga, que sea un dardo tipo bazooka y que venga y destruya. No, fíjese que los dardos del enemigo son tan sutiles, como que fueran pequeñas pincitas, pequeños alfileres que van penetrando al pensamiento, y entonces el hombre empieza a tomar pensamientos y piensa que no hay que ir a la iglesia todo el tiempo, que no hay que orar, que no hay que ser tan exagerado, que no hay que postrarse, que no hay que levantar las manos. Cuando el pastor dice levanten las manos, repitan, ¿por qué lo voy a repetir? Ese es un dardito que llegó a la mente, que llegó al corazón, porque dicen, no tengo necesidad. Y entonces en cierto momento te está ignorando las maquinaciones del enemigo, porque así empieza el enemigo a trabajar, metiendo los dardos en la mente y en el corazón. Y entonces por favor, levante su teléfono. Levante su teléfono. Mire, ese instrumento puede ser de bendición o puede ser instrumento del diablo. Este aparatito lo puede distraer ahorita en plena prédica. Le suena y lo mira, y había varios viendo su teléfono y no precisamente la Biblia. Entonces usted decide pensar en el dardo. El pastor ya está muy directo conmigo. No, yo, el que le venga el guante, que se lo plante. Amén. Entonces ese aparatito puede ser de bendición. Para mí es de bendición porque yo comparto ahí
las prédicas, le mando mensajes, se multiplican, oro por usted. Pero ese mensajito puede, ese teléfono puede ser persuasión del enemigo para distraerlo en pleno culto. Puede ser también persuasivo para que usted no se le nota que usted está en la Biblia. Para que usted tenga más tiempo, usted no, necio. Para que alguien tenga más tiempo para estar en el teléfono y no en la Biblia. Como le dije una vez al hermano Clever, yo había estado estudiando la palabra, estuve escribiendo y en cierto momento dije, ahora tengo tiempo de ver un poquito de tele. Porque ya había estudiado la palabra, ya había orado, ya había tenido mi comunión con Dios. Y no, si miro televisión, no se la voy a prohibir. ¿Te recuerda que antes decían que la televisión era la caja del diablo? Y ahora la caja del diablo ya no es caja, sino es la plancha del diablo. Ahora la plancha del diablo está en el comedor, está en la sala, está en la habitación. Porque antes sí era un cajonón, ¿verdad? Los que somos de la generación, de mi generación, aquellos grandes televisores que pesaban más que una maldición. Pero ahora los televisores están livianitos y ahora en la pared los ponen, no ocupan espacio. Mientras más grande, mejor. Entonces el enemigo ha sido bien persuasivo. La tecnología los ha alejado de la comunión con Dios. Entonces, hermanos, los demonios atacan la mente. Y como le digo, no van a hacer al hombre pecar y llevarlo a la esclavitud de un vicio o la esclavitud de los placeres del pecado, sino poco a poco lo va a alejar de la comunión con Dios. Entonces van a haber pensamientos que van a decir, no, es que es más importante esto, es más importante lo otro que ir a la iglesia. Y entonces van postergando el tiempo que ustedes tienen que dedicarse a Dios. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Amén. Amén. La palabra decía, ya no seamos necios en nuestra manera de vivir, aprendamos a ser sabios, viendo que los tiempos son malos. Entonces, hermanos, yo le digo, yo pasé 34 años viviendo a mi estilo y me di cuenta que estaba viviendo mal. Y tengo ya 30 años de estar, ya dije mi edad, ¿verdad? Tengo 30 años de estar viviendo en la relación con el Señor, aprendiendo cada día. Y entonces ustedes que son jóvenes, aprendan a vivir conforme al Señor. Entonces, hermanos, el enemigo está atacando. Y como esta es la primera parte, solamente es introducción. Cuando usted está a la luz de la palabra, cuando usted está en comunión con la palabra, tiene comunión con el Espíritu, no va a tener necesidad que nadie le diga cuáles van a ser los dardos, cómo está atacando su mente, cómo está atacando su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sino la misma palabra le va a convencer. Su misma palabra le va a lavar y limpiar su manera de pensar. Nosotros teníamos una forma de pensar de acuerdo al reino que pertenecíamos. Ahora tenemos que pensar conforme al reino al cual pertenecemos. Y la palabra tiene que actuar. Y entonces usted, ahora solo le voy a hablar de este accesorio. El yelmo de la salvación es un casco, ¿sí? Es un casco que va a proteger nuestros pensamientos. ¿Y por qué el yelmo de la salvación? Porque usted tiene que abrigar en su mente que el milagro más grande que usted ha recibido es su salvación. Y aunque no haya recibido lo que esté buscando como añadidura, aunque no haya recibido respuesta de Dios, pero usted ha recibido el milagro más grande, su salvación. Y eso no se lo tiene que robar el diablo y creer que usted está llamado a cuidar su salvación con temor y temblor. Entonces el enemigo está atacando con los dardos, está atacando la mente, a todos, pastores, ministros, pueblo de Dios, liderazgo, diaconado, el enemigo está atacando. Porque de repente hay actitudes que toman las personas y no sabe de qué manera está tomando esas actitudes. Porque el enemigo fue permeando su pensamiento con dardos, como que si fueran agujas. Y entonces
Usted se puede topar con una persona que de repente está molesta, que no quiere saber en nada de la iglesia, tiene un argumento para justificarse que no puede venir y después se le olvida ese argumento, tiene otro argumento. Ese es un ataque del enemigo. Entonces esto lo envía el Señor para que estemos preparados, para que no nos acontezca y que para que nosotros ayudemos a otros cuando nos encontremos con una experiencia de ese tipo, le ayudemos a reconocer que no está accionando conforme a la voluntad de Dios, sino está siendo permeada con los dardos encendidos del maligno. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene el diablo? Es que los que están desobedeciendo a la voluntad del Padre, tarde o temprano, el enemigo se va a levantar, oiga, se va a levantar como una fiera y van a ir a atacar. Porque lo que quiere es llevarlo y que se cumpla algo que no es para el pueblo de Dios. Dice la palabra que aquellos que habiendo conocido la gracia y la misericordia, el favor de Dios, retroceden, su estado postrero viene a ser peor que el primero. Y eso quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que entender y comprender que tenemos que estar más disciplinados a buscar la comunión con el Señor. Por eso les voy a hablar de lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Ahora, Santiago 4, 7 dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Entonces, por favor, le voy a explicar esto bien despacito para que aprendamos. Otra vez, dice el diablo, pero el diablo no puede estar ni con nosotros. No somos una gran multitud, pero somos varios. No puede estar. Pero un demonio enviado por Satanás, porque dice la palabra que el reino de las tinieblas está bien estructurado. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes de maldad. Entonces hay demonios que están asignados para atacar, no uno, varios demonios. Como les decía una vez, y algunos se rieron, aquí no pasa, pero en la costa sucede que para estas fechas es que cuando andan los moscos arriba, uno no se hubiera bañado, y sí nos hemos bañado, ¿no? Pero hay tan cantidad de moscos volando sobre la cabeza de uno. Y entonces un día les dije, así como se miran los mosquitos o los insectos estos volando sobre la cabeza, así son los demonios que están alrededor de nosotros. Pero como no los miramos, y el enemigo se encarga así, no hombre, eso no existe. Ataca el pensamiento, y eso sí existe. Los demonios están cerca de nosotros, pero no temamos. Entonces la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistan a los demonios y estos huirán de vosotros. Ahora yo quiero enseñarle esto para que usted pueda comprender lo que queremos hablar. Vamos a hablar sobre someternos a Dios. Y esto es lo que le cuesta a muchos, a usted no, pero a muchos les cuesta someterse a Dios. Y entonces la palabra, el componente de estas tres palabras, someterse a Dios, implica rendirse voluntariamente a la cobertura y a la autoridad de Dios, aprendiendo a seguir sus directrices. Ahora, mire, yo me gozaba con todo lo que escuché. Como no tengo una memoria tan fotográfica, escuché tantas cosas, pero ahorita me recuerdo de algo. La pastora cuando estaba cantando dijo, o cuando estaba ministrando el tiempo de adoración, dijo: qué lindo es que nos bese con los besos de su boca. Amén. Ahora, entonces vea, someternos a Dios es que voluntariamente voy a rendir mi vida a Él. Entonces vamos a aprender a no hacer nuestra voluntad, sino a aprender a conocer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Entonces la voluntad de Dios en nosotros va a enseñar a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces no es lo que diga el pastor, no es lo que diga el hombre,
es lo que dice Dios cuando aprendemos a acercarnos voluntariamente al trono. Entonces, usted ha sido enseñado en la palabra. La Biblia nos habla claramente 3 lugares detrás del velo, en el lugar santísimo. ¿Sí? Nos habla el trono de la gracia, ¿se recuerdan? El trono de la gracia, la sala de los banquetes y la recámara, el tiempo de la intimidad. Entonces hay un momento bien especial en la vida de nosotros cuando entramos a la intimidad con Dios. Es que en la intimidad con Dios vamos a reconocer las directrices que Él nos va a dar. Pero hay una enseñanza que ya compartí, estoy seguro que ya compartí acá. Me dicen amén si ya la compartí acá. Es que cuando dice la palabra, cuando Él nos besa con los besos de su boca, la palabra en hebreo, beso, habla sobre el ruaj. Es el aliento de Dios. Pero esto también significa, oiga, significa ser equipado con armas. Quiere decir que en la intimidad con Dios, somos equipados con armas, pero no armas carnales, armas espirituales. Entonces todo aquel que llega a la intimidad con Dios es porque está aprendiendo a someterse a Dios. Es aquel que va a ser equipado con las armas de la luz. El que va a ser equipado con las armas espirituales y no a enfrentar los problemas cotidianos, los problemas que puedan venir, y va a reconocer los dardos encendidos del maligno y los va a reprender. No va a caer en las persuasiones del enemigo, no va a caer en las maquinaciones ni en las trampas del diablo, sino que la preparación que tuvo al estar en la intimidad, sometido a Dios, hará que su vida sea fortalecida. No es su cuerpo, sino su ser interior, el ser interior que se está formando conforme a la imagen del Hijo. Entonces, hermanos, yo hablaba sobre el reino el martes y había una demanda en mi corazón para recordarles, hermanos, que todos nosotros hemos leído lo que dice 1 Corintios 15, lo he predicado acá, lo he predicado en todos lados en donde he estado. Hemos traído la imagen del terrenal, pero también tenemos derecho de la imagen del celestial. Y la palabra nos dice en esta porción de la palabra que primero fue lo animal y después lo celestial. Quiere decir que el hombre que puede venir a la iglesia, pero puede tener más de lo terrenal. Y si tiene más de lo terrenal, tiene lo animal. Por favor, vaya a leer 1 Corintios 15. Lea todo el capítulo de 1 Corintios 15. Entonces el propósito de aprender a someternos a Dios es ir a la intimidad, a reconocer la cobertura de Dios, a reconocer la instrucción de Dios, a reconocer el equipamiento que Dios tiene para sus hijos. Entonces nuestro ser interior es fortalecido y va a ver los dardos del enemigo que lo quieren extraviar. Cuando alguien, oiga, no reconoció los pensamientos que pudieron estar en su subconsciente trabajando, pero ve las manifestaciones de su actuar por la manera que está procediendo, en la manera que está hablando, de la manera que se está conduciendo, entonces se va a dar cuenta, no, esto es de la carne. No sé si me explico. Esto es de la carne, esto no es parte de la naturaleza nueva que yo tengo. Quiere decir que en un momento determinado alguien puede explotar y puede enojarse. Pero si ha estado en tiempo anterior en la cobertura, va a reconocer, no, en qué momento se me metió ese pensamiento, está afectando mi emoción y me está haciendo actuar en la carne, me está haciendo actuar en contra del diseño de Dios. Y entonces usted lo reprende, porque Dios está trabajando en la formación del ser interior. ¿Te recuerda lo que dice Romanos 8:29? Vaya conmigo a Romanos 8:29, la Reina Valera. Lo vamos a leer todos juntos. Romanos 8:29. Mientras tanto me tomo un sorbito de mi té. Amén.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Usted fue gracias. Usted fue diseñado para ser conforme a la imagen del Hijo. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, lo que va a resistir al diablo, a los demonios, no es en sus fuerzas, es lo que usted ha dejado que se vaya formando en usted, la nueva naturaleza, conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, esa es una verdad que debe de apasionar la vida de cada uno de nosotros. No lo digo yo, lo dice el que lo trajo de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Lo dice el autor y consumador de la fe. Lo dice aquel que tuvo misericordia de usted y lo ha traído a esta dimensión maravillosa. Pensé que le iba a alabar, ¿verdad? Es que, hermanos, es que esto es la esencia del evangelio. Porque el Señor viene por una iglesia que aprendió a resistir el día malo. Dice la palabra, después del día malo, resistir el día malo y estar firmes. Logramos una victoria, estamos firmes porque va a venir otra batalla y la vamos a ganar. Porque estamos aprendiendo a someternos, a amar al Señor, a ser instruidos por el Señor, a ser equipados y que mi naturaleza nueva vaya creciendo, porque voy a resistir al diablo. Usted va a resistir al diablo. Y ¿qué dice? Va a huir de usted. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque usted está llamado a rendirse a la cobertura, a la autoridad de Dios. Y entonces usted dirá, entonces se cumple. Mire, perdone, voy a hacer un poco, como dicen en la costa, un poco chabacán. Dice, ay, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y no van a la palabra. Fácil es decirlo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no tenemos que compensar religiosamente. Tenemos que aprender a someternos, a vivir bajo la cobertura, bajo la autoridad de Dios. Y entonces se está recreando el ser nuevo, ese ser fortalecido, así como Cristo soportó las aflicciones, soportó la cruz, soportó hasta el final. Usted va a soportar y no va a caer en los placeres. Dice la palabra que Él se compadece de nosotros porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Usted será tentado por el diablo, por los demonios, pero no va a pecar porque Dios lo llamó a santidad. El diablo, mire, que el Señor lo reprenda porque el compañero de su trabajo, el amigo de la universidad, el amigo de promoción, lo va a tentar primeramente con una reunión, con esta, y después lo quiere tentar con cosas más grandes. Pero el que se somete a Dios aprende a seguir sus instrucciones. Y entonces ya el cristiano no va a pensar, mire pastor, ¿es malo esto? No, ya lo sabe usted. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de desechar? Es decisión suya. Amén, someterse a Dios. Entonces, esa es parte de la guerra espiritual, es parte de poder desechar toda la persuasión de los dardos encendidos del maligno. Lo que el Señor me decía, mi pueblo tiene que aprender a desechar los dardos. Tiene que aprender a usar bien el escudo de la fe, porque el escudo de la fe es el que apaga los dardos encendidos del maligno. Ahora vamos a otra parte. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Entonces cuando aprendemos a someternos a Dios, vamos a aprender a ser sobrios y velad, dice. Porque vuestro adversario, el diablo, el Señor lo reprenda, los demonios, los espíritus inmundos, serán como leones rugientes, queriendo devorarnos. Pero nosotros, sometidos a Dios, voluntariamente, a la cobertura, a la autoridad, equipados, teniendo las directrices del Señor, entonces miraremos.
Ahora, como Julita mencionó a David, voy a utilizar un ejemplo de David. David, cuando estuvo en la correcta relación con Dios, dice la palabra que venían las fieras del campo y atrapaban las ovejas, osos, leones. Dice la palabra que él se levantaba y con sus propias manos peleaba con las bestias y les quitaba las ovejas. Ese muchacho que llegó ya había sido ungido como rey, ya había sido escogido, pero no se ufanaba de que había sido ungido como el rey de Israel, sino humildemente llevó la comisión de su padre Isaí, llevándole unos quesos, llevándole refacción a sus hermanos que estaban como soldados, pero parte de un ejército temeroso, porque estaban siendo desafiados por el paladín, por Goliat. Y entonces se entera y los mismos hermanos se burlan de él, lo critican, lo señalan, y él dice: yo voy a derrotar a este incircunciso que ha desafiado a los ejércitos de Jehová. Y usted sabe perfectamente qué sucedió. David tenía la convicción de estar bajo la cobertura de Dios, sometido a Dios, temeroso de Dios. Se enfrentó al gigante y dijo: tú vienes con espada y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él no confió en su capacidad, confió en aquel que había aprendido a estar bajo su autoridad, y el Señor le dio la victoria. Pero ¿qué sucedió? Que no sucumbió delante del gigante, sucumbió ante los placeres sexuales. Y aquel hombre que era conforme al corazón de Dios sucumbió ante la belleza de una mujer. Y dice la palabra que cayó de la gracia. Pero supo a quién acudir. Y está escrito en el Salmo 51, es precioso, que el Dios que tiene usted, que tengo yo, que tuvo David, es un Dios que no desprecia un corazón contrito y humillado. Lo único que necesita es uno volver a la cobertura, a la autoridad de Dios. Y aquel hombre siguió siendo conforme al corazón de Dios, y hasta hoy es recordado. Yo no sé cuántos errores pudo haber usted cometido. Yo he cometido muchos, pero siempre vengo a la cobertura del Dios, a someterme. El enemigo ha querido venir, el enemigo se ha levantado, pero se levanta el poderoso gigante que está con usted y que está conmigo, Jehová de los ejércitos. Él le dará la victoria, pero por favor, aprenda a someterse a Dios. Aprenda a ser equipado en intimidad. Con ruego, con súplica, vengamos siempre a la presencia del Señor. Y Dios nos dará la victoria. Pero que su pensamiento, su mente, no sea contaminado por los dardos encendidos del maligno. Hace unos días le compartí a la pastora y le compartí a mi hija, creo que a Analú le compartí hoy. Uno decide qué es lo que va a pensar. Uno escoge los pensamientos. Si son pensamientos de Dios, decía, eso quiero yo. Pero va a reconocer los dardos de pensamientos que lo quieran hacer desfallecer, claudicar, para ser esclavo del diablo. Pero usted lo va a reprender en el nombre de Jesús. Usted pertenece al reino. Usted es del reino admirable de Cristo. Por favor, póngase de pie. Y dile al Señor: aquí estoy, creyendo que tengo el privilegio de utilizar mi libre albedrío para aprender a someterme a ti. Porque solamente en tu presencia tendré la plenitud de vida que debo de tener como escogido tuyo. Tú conoces mis necesidades. A veces he sentido
pensamientos que me han dado desánimo, el deseo de tirar la toalla, como se dice vulgarmente. Pero hoy abro mi corazón para decirte, Señor, quiero aprender a reconocer tu cobertura. Quiero aprender a reconocer tu autoridad, porque solamente en tu presencia tú me vas a ayudar a salir. Ya no quiero vivir igual. Ya no quiero vivir bajo los preceptos manipuladores del diablo, de sus demonios que han querido estorbar mi pensamiento, que han querido desviarme del camino, que me han impedido muchas veces estar en tiempo de oración, en tiempo de escudriñar la palabra. Señor, yo quiero ser fortalecido en mi ser interior, que tenga la misma pasión como cuando yo empecé. Señor, quiero recobrar las fuerzas en mi intimidad contigo, Señor. Quiero tener tiempo. Quiero creer que aún hasta en los tiempos de mi descanso, de mi sueño, tú me vas a enseñar, tú me vas a capacitar. Señor, quiero tener un pensamiento sometido a la obediencia tuya. Quiero aprender a depender de ti. Señor, yo estoy aquí en esta hora creyendo que tu palabra tiene poder para lavar, para limpiar mis pensamientos. Mis emociones no tendrán que ser las cosas que se ven, las cosas temporales de este mundo. Yo quiero que mis emociones sean estar en tu presencia, poder abrir mi corazón y creer que tú me escuchas, que tú atiendes mi súplica. Quiero experimentar, Señor, escuchar en mi corazón tu voz, tus designios, la manera que tú me quieres preparar. Quiero ser un hombre, una mujer distinto. Señor, quiero tener esa pasión de poder enamorarme más y más de ti. Quiero aprender a estar apasionado. Señor, quiero tener con sumo gozo de poder venir a la comunión con tu palabra, sumergirme en esta palabra, sumergirme en el río de tu espíritu, deleitarme, Señor. Señor, no quiero tener deleite en otras cosas, sino deleite en hacer tu voluntad. Así como dijo Jesús un día, Señor, mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que haya deleite de conocer la verdad, que haya deleite de hablarle a otra las cosas preciosas y maravillosas que Cristo ha hecho en usted, que cómo le libró, que cómo le ha amado. Háblele del amor de Cristo a otra persona, háblele del reino al cual usted pertenece, háblele de las verdades que ha recibido en su corazón, de creer en lo venidero. Te doy gracias, bendito Dios, por la vida de los que estamos acá, creyendo en esta hora que tu presencia preciosa, maravillosa, nos da, Señor, la libertad para estar bajo tu cobertura, confiando plenamente, Señor, que no estamos solos, que no estamos desamparados. Señor, que tu presencia, Señor, está con nosotros. Señor, que tu amor y tu gracia nos infundirán aliento cada día. Tú renovarás nuestras fuerzas, no claudicaremos. Vamos a valorar en todo tiempo tu obra hecha por nosotros. Señor, te doy gracias por todo. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra ha llegado al corazón de nosotros. Tu palabra ha redarguido. Tu palabra nos equipa para ser hombres distintos, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud del diablo. Que el Señor lo reprenda. Señor, venimos declarando victoria, declarando bendición para la gloria de tu santo nombre. Por favor, levante sus manos al